mientras seguimos escuchando esta sinfonía, no sería completa sin la participación de todos, ¿no? Es que ya siempre la monodia era solo una voz Dios, la polifonía era la poesía, era solo poder cantarnos, y ahora serían todos tienen su propia voz, sea de música o no de ser música, con las personas de las culturas, ¿no? De hecho, la etnofonía es la cultura portadora del sonido de voz. Yo ahora aconsejo para cerrar esta pieza, no puede entenderse sin la vuestra voz. Esta etnofonía no está aquí, sino está en todos. Entonces, yo invito a vosotros ahora a que cada uno escoja su poema, que piense cuál es vuestro poema preferido. Que os toque alfabeto de lo que queráis y darle paso a hacer vuestra voz, que se unirá con la de aquí, para realmente completar esta obra, ¿no? Que realmente no las voces, sea de Occidente, de Oriente, o de una cultura o de otra, yo creo que esas voces es la oportunidad de crear nuevos lenguajes. Entonces, invitado ahora, habéis pensado pensar en vuestro poema preferido. Yo aconsejo que os sentáis en una de vuestras manos, sentidla en vuestro pecho, podéis para sentir vuestra vibración. De hecho, esta vez empezaba con la vibración de esa gente. Y la otra mano podéis dar a la persona de al lado, puede ser aquí sin contra la vibración, en la mano, donde queráis en la cabeza, para sentir la vibración de la otra. Y sobre todo para realmente el sonido salga de nosotros, porque la voz es la proyección de nuestro cuerpo. Lo que invito ahora sería, es fundamental la respiración, respirar. Y para respirar hay que inspirarse, ¿no? Entonces, pensar en nuestro poema en inspiración muy profunda. Y luego la respirar de emitir, ¿no? Todo lo largo, incluso si guardáis silencio después de emitir, ese silencio que tenéis podéis escuchar al otro, porque a veces cuando hablamos no escuchamos. Entonces, hagamos todo esto durante 2 minutos solamente para sentir vuestra voz y tal y otro. Vale, pues aconsejo inspiración. Y vuestro poema.